Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de las ciencias, las artes y la cultura que te va a mostrar cuántas cosas podés aprender, cuántas cosas podemos aprender. En estos tiempos de pandemia, de coronavirus, se ha puesto de moda que las personas que no tenemos conocimientos específicos de medicina, ni somos virólogos, hablemos sobre virus, sobre vacunas, que la vacuna china, que la vacuna rusa, que la vacuna norteamericana. Escuchamos hablar de infecciones, escuchamos hablar de inmunidad de rebaño, tantos términos que a muchos de nosotros nos resultan francamente novedosos. Y ya que estamos hablando del coronavirus y que estamos hablando de una enfermedad infecciosa provocada precisamente por este virus, sería interesante hablar un poquito de la viruela. En algún podcast anterior hice mención a esta enfermedad que bueno, es herencia de la domesticación de los animales. La viruela básicamente tiene un origen animal, origen en las vacas, y se transmitió a los seres humanos hace aproximadamente unos 10.000 años. Es decir, en el momento en que los seres humanos en Asia domesticaban estos animales y los empezaban a utilizar para alimentarse. En definitiva, la viruela fue el regalo envenenado de la domesticación de los animales y de la convivencia cada vez más cercana de los seres humanos precisamente con el ganado. Es interesante detenerse también en los estragos que la viruela provocó con el paso del tiempo. Como les contaba, en algún podcast anterior yo hablé sobre esto y conté algunos personajes famosos que murieron a causa de la viruela o que fueron afectados por la viruela. Pero vamos a detenernos a hablar un poquitito de México. Y específicamente vamos a hablar de los aztecas. Seguramente ustedes recordarán que los aztecas formaron un poderoso estado en el centro de México. Básicamente la ciudad de Tenochtitlán, que era la principal urbe del estado azteca, tenía lazos de alianza con algunas ciudades en los alrededores y a su vez juntas dominaban a otras ciudades vecinas y formaban esta especie de estado, de imperio que tenía su centro precisamente en Tenochtitlán. Los aztecas fueron muy poderosos, sin embargo, cuando los españoles llegaron, al cabo de unos años de lucha, terminaron derrotándolos con la invalorable ayuda de aquello que los aztecas llamaron Totomonalitztli, es decir, enfermedad de las ampollas. En otras palabras, los españoles contaron con un aliado en su guerra contra los aztecas que fue la viruela. La viruela llegó a México en septiembre de 1520. Siempre se preguntaron los historiadores cuál había sido el paciente cero, es decir, quién había llevado esta enfermedad a esa región. Y en base a testimonios siempre se pensó que había sido un esclavo negro que había desembarcado en Veracruz. Este esclavo provenía de Cuba e era parte de la tropa de Pánfilo de Narváez, un hombre que perseguía a Hernán Cortés, al conquistador de México. Sin embargo, hoy se sabe que en ese barco venían 15 indios caribes que ya estaban infectados con la viruela. De hecho, varios de ellos morirían. Lo que pasa es que, claro, siempre se le echó la culpa al negro, al africano. ¿Por qué? Porque en aquel entonces se consideraba que, bueno, la piel oscura implicaba una carga demoníaca. Es decir, había que estigmatizar al negro y nada mejor que echarle la culpa por la difusión de una enfermedad. La piel oscura era sinónimo de ser portador de algo del demonio. Cuando se habla de la conquista de México, en general los cronistas blancos no abundan en detalles sobre la epidemia de viruela que diezmó realmente a los aztecas. Claro, ¿cómo iban a abundar? Esto le iba a quitar mérito a los españoles en su conquista, pero en definitiva tuvieron la ayuda de la enfermedad que diezmó a los aztecas y fundamentalmente a sus tropas. Los cronistas de origen indio, en cambio, sí lo cuentan con más detalles. Por ejemplo, Diego Muñoz Camargo, que era hijo de un español y de una india tlaxcalteca, bueno, refleja en detalle cómo la peste, cómo la epidemia de viruela afectó a los indígenas y cómo contribuyó a la victoria española. ¿Cuántas personas murieron en el México central, en el Imperio Azteca, como consecuencia de la viruela? Bueno, el cálculo es que entre las ciudades principales, que eran Tenochtitlán y Tlatelolco, había unos 300.000 habitantes. Las estimaciones dicen que más de 150.000 personas, sí, oíste bien, más de 150.000 personas murieron como consecuencia de la viruela. ¿Por qué? Bueno, recordemos que era una enfermedad que no existía en América, por lo tanto no había en los organismos de los indígenas anticuerpos que pudieran enfrentarla. Los españoles también morían de viruela, pero sus organismos, habituados a miles de años de convivencia con la viruela en el viejo continente, eran más resistentes, con lo cual la mortalidad era muy inferior. La viruela sin duda fue un mal que afectó muchísimo a toda la humanidad. Miren, se calcula que solo en el siglo XX murieron 300 millones de personas
como consecuencia de esta enfermedad. Y bueno, fue la última infección natural que hubo se dio el 26 de octubre de 1977. Fue definitivamente erradicada en 1978 después de un último caso que fue consecuencia de un accidente de laboratorio. Ahora, hay una discusión entre los científicos que es muy interesante, que tiene que ver con las muestras que todavía quedan del virus de la viruela. Se sabe oficialmente que hay una serie de muestras en un laboratorio en Atlanta, en Estados Unidos. Se sabe también que hay muestras en un laboratorio en Rusia, en la localidad de Novosibirsk, y estas muestras que están guardadas allí reciben inspecciones de la Organización Mundial de la Salud cada 2 años. El gran debate científico hoy es, ¿se deben eliminar? Es decir, ¿es necesario mantener estas muestras del virus de la viruela? Sabemos además que, como la viruela fue erradicada definitivamente, ya no hay vacunación antivariólica, que recordemos surgió a fines del siglo XVIII y llevó siglos erradicar la viruela. Se sabe que hoy además, con estas cepas que quedan del virus de la viruela, hay investigaciones que se llevan adelante, tanto para elaborar métodos de diagnóstico como para elaborar fármacos fundamentalmente antivirales y para elaborar vacunas. De hecho, según la Organización Mundial de la Salud, hay entre 570 y 720 millones de dosis de vacuna antivariólica, o sea, contra la viruela, en todo el mundo. Y se podría ampliar la producción y llegar a fabricar 200 millones de dosis por año. Es decir, quienes sostienen que no hay que destruir las muestras del virus de la viruela consideran que pueden ser útiles para prevenir y controlar brotes infecciosos por virus similares. Por ejemplo, hay una viruela de los monos que podría eventualmente ser transmitida al ser humano. Entonces se dice, bueno, mantengamos estas cepas, estas muestras que tenemos, de modo tal de poder seguir investigando. Por otra parte, hay quienes no descartan la posibilidad de una reemergencia del virus. Por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, sabemos que hay 2 laboratorios que tienen muestras guardadas, pero ¿y si hay otras olvidadas? De hecho, por ejemplo, en un laboratorio en Bethesda, en Estados Unidos, se encontraron unas muestras abandonadas que luego fueron destruidas. Algunos dicen inclusive, ¿podría ser factible que el virus resucitara a partir de cadáveres congelados de fallecidos de viruela? Se sabe que, por ejemplo, fragmentos de ADN de virus de la viruela fueron encontrados en restos de un niño que murió en Lituania entre 1643 y 1655. En definitiva, es un debate ético muy importante, ¿no? Esta cuestión de la ciencia. ¿Necesita de estas muestras del virus de la viruela? ¿Es posible destruirlas y que no quede ya nada más de ellos? ¿Y qué pasa si reaparece la enfermedad? Preguntas que los científicos se hacen y que por el momento no han logrado un consenso unánime para encontrar una respuesta. ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado este podcast de ¿Sabías que? Te invitamos para una próxima edición. Chau, gracias.